Distinguidos amigos y amigas de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Hoy nos permitimos ingresar a vuestros hogares nuevamente a través de su programa Cuidemos tu Salud. Esta mañana hemos de contar con la presencia de un distinguidísimo y reconocido especialista y profesor de ginecología de la Facultad de Medicina. Él compartirá con nosotros su experticia para hablar de algo que quedó pendiente en el anterior programa, y es que nos estamos refiriendo a las hemorragias que ocurren en la primera mitad del embarazo. Antes de presentar a nuestro invitado, permítanme decirles que soy el doctor Gustavo Mendoza, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil. Dicho esto, vamos a FMEN Informa. En la Facultad de Medicina, paulatinamente se van iniciando las actividades académicas. En esta oportunidad, la licenciada Sandra Salinas, quien es la directora de la carrera de Tecnología Médica, nos informa al respecto. Vamos a la nota, por favor. La carrera de Tecnología Médica cumple ordenadamente el cronograma de trabajo que tiene la Universidad Mayor de San Andrés. Por tanto, hemos comenzado actividades administrativas y de coordinación académica después del receso. Vamos a comenzar las actividades académicas en fecha 5 de febrero de este año, es decir, dentro de poco tiempito. Al momento nos encontramos realizando labores de coordinación, labores que son importantes, puesto que nos van a dar la pauta para realizar nuestras actividades planificadas en nuestro plan estratégico para este año. Una de las actividades más importantes que tenemos para el inicio de la gestión es iniciar el proceso de autoevaluación que ha determinado la carrera de Tecnología Médica para realizarse en esta gestión. En el momento estamos estableciendo labores de coordinación con los jefes de mención, porque hay que decir que nuestra carrera tiene 3 menciones: la licenciatura de Fisioterapia y Kinesiología y las dos carreras técnicas de Radiología y de Laboratorio Clínico. Entonces, con las jefaturas de mención de nuestras menciones, estamos estableciendo el inicio de nuestro proceso de autoevaluación que se va a llevar a cabo en este año. Este va a ser un año interesante porque tenemos muchos desafíos. Tenemos la construcción de nuestro edificio de Tecnología Médica en su última fase, y estamos muy esperanzados e ilusionados en que la carrera pueda trasladarse a fin de año a su nuevo edificio, que queda en la parte posterior de la Facultad de Medicina. El edificio es un caro anhelo que hemos tenido desde hace muchísimos años y que afortunadamente se está concretando entre la gestión anterior y esta gestión, y esperamos que podamos ocupar nuestras nuevas instalaciones dentro de poco tiempo. Dicho esto, amigos, vamos un momento a un pequeño corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Qué hace la unidad de transparencia? Promueve que la información académica, financiera y administrativa sea de dominio público. Investiga presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a la instancia respectiva para su sanción. UPSA Transparente.
cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos anunciado, en el set está presente un distinguidísimo colega, profesor de la Facultad de Medicina, el doctor David Asturizaga Rodríguez. En este momento, además, es el jefe de la Cátedra de Ginecología de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Permítanme darle la bienvenida. Doctor David Asturizaga, qué placer tenerlo en el set. Bienvenido. Gracias. Por favor, tenga la amabilidad de compartir con nosotros su experticia. Ya usted lo escuchó. Hace una semana hablamos de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Estas que afectan, por supuesto, en muchos casos la evolución del embarazo. Pero no menos importante es aquello que ocurre justamente en las primeras 20 o 22 semanas de gestación, lo que denominamos en términos generales hemorragias de la primera mitad del embarazo. Usted es un experto en el tema y por eso nos vamos a permitir pedirle que nos ayude a entender y aclarar algunos conceptos. Doctor David Asturizaga, ¿qué cosas provocan hemorragia en la primera mitad de una gestación? Muchas gracias, doctor Gustavo Mendoza. Me alegra mucho antes de que usted esté con esta iniciativa de este programa Cuidemos tu Salud, que es muy importante y muy contento también de estar en este Canal 13, Televisión Universitaria, que últimamente está presentando muchos programas novedosos e interesantes. En respuesta a su pregunta, en realidad lo que se llama como hemorragias de la primera mitad del embarazo involucra a una serie de entidades, todas muy importantes, particularmente por el hecho de que son bastante frecuentes y fundamentalmente porque pueden derivar cuando se complican en la muerte. En eso que tanto tememos los que nos dedicamos a esta especialidad, a aumentar la mortalidad materna juntamente con las infecciones. Además de otros aspectos un tanto controversiales. Estos temas se refieren fundamentalmente al tema del aborto. Algunas personas tienen miedo de escuchar este término simplemente, pero es necesario conocerlo fundamentalmente dentro de sus aspectos médicos y clínicos para saber qué es, si hay diferentes formas del mismo o si hay alguna forma de evitar de que esto se complique. Y los otros temas, no menos importantes, son la enfermedad trofoblástica de la gestación, que involucra la mola hidatidiforme y el coriocarcinoma, que
siendo no muy frecuente, pero se trata de un cáncer que se produce precisamente en esta época de la gestación. Y otro tema que involucra a esta etapa del embarazo se refiere al embarazo ectópico. El embarazo ectópico aparentemente se ha incrementado en el mundo. Uno de los factores para que pudiera ocurrir esto es tal vez los tratamientos de infertilidad, fertilidad asistida. Pero además hay otro aspecto importante, porque el embarazo ectópico puede ser mortal, muy grave, y que sin embargo con los avances de la tecnología y fundamentalmente de las imágenes ecográficas se puede ahora, lo que no ocurría hace algunos años, se puede detectar, se puede diagnosticar muy oportunamente. Esos tres temas son los fundamentales, importantes dentro de las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Muchas gracias, doctor Asturizaga. Amigos, entonces hemos de tratar muy rápidamente de hablar del primer tema, del aborto. Doctor, ¿qué es el aborto? ¿Qué clases de aborto existen? Y si pudiera decirnos además con qué frecuencia se presenta de forma espontánea. Bien, doctor, es una pregunta un tanto difícil. Algunas estadísticas muestran algunos datos por el hecho de que existe lo que se llama el aborto provocado, cuya frecuencia no podemos calcular. Sin embargo, podemos decir que es bastante frecuente y por lo menos un 10% de todos los embarazos podrían terminar en un aborto. Tal es así que en los centros de maternidad, en los centros de atención ginecológica, pues una de las mayores patologías que se atienden precisamente se refieren al aborto. ¿Qué es el aborto? Es necesario saber. Es la interrupción del embarazo. Es la interrupción del embarazo, y así lo define la OMS, antes de las 22 semanas de gestación. Después de las 22 semanas de gestación ya recibe otro nombre y que seguramente han conversado bastante en la anterior charla. Doctor Asturizaga, qué bueno que ha señalado esto, porque un diccionario de la lengua española no precisa esto, que lo hace la OPS, porque este es un enfoque médico. Exacto. Hay quienes señalan que el aborto simplemente es la interrupción de un embarazo donde no cuenta la edad gestacional. Y lo que usted ha señalado es preciso, importante, porque lo que viene después es un parto inmaduro. Usted lo ha insinuado y esto debe saber la población. Perdón por la interrupción. No, está muy bien. ¿Qué tipos de abortos existen entonces? O sea, los abortos se pueden clasificar desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista hay una clasificación muy simple, si este aborto puede ser espontáneo o provocado. Y es una clasificación definitiva porque la conducta, el enfoque es muy diferente. Pero yéndonos a los aspectos de los abortos espontáneos, fundamentalmente se puede encontrar la clasificación clínica. Y en esta clasificación clínica, que nos sirve además para dar unas pautas de conducta, nos encontramos con una forma clínica que es la amenaza de aborto, bastante frecuente y que, como su nombre lo indica, es solamente un inicio. Es un inicio de contracciones, un inicio de dolor que puede presentar una señora y que fundamentalmente nosotros tenemos que ver que el embrión esté vivo. Si pasa a una siguiente etapa, ya es un aborto evolutivo, un aborto en curso puede ser, donde la cosa se ha agravado, y lógicamente después puede ocurrir lo que realmente es el aborto, es decir, el desprendimiento, la expulsión, ya sea total, que es lo que se llama el aborto completo,
que además es muy raro, pero generalmente puede a veces darse. Y generalmente ocurre en algunas personas que no acuden a los centros, que esperan la evolución espontánea, y al final de cuentas, particularmente en nuestro departamento de La Paz, la raza es muy fuerte y a veces muchas señoras aguantan estoicamente esos dolores. La mayoría acude, que es lo mejor. Y lógicamente está el otro aspecto que es el más importante y el más frecuente, que es el aborto incompleto. El que si no se trata puede derivar en serias consecuencias, fundamentalmente inclusive pérdidas humanas o infecciones. Existe además otro tipo que se sale un poco de este enfoque, que eso es lo que se conoce con el nombre de aborto habitual. O sea, no todas las mujeres quieren abortar. Hay muchas mujeres que quieren tener su bebé y sin embargo van perdiendo, no se sabe la causa, y se dice que más de 3 pérdidas seguidas ya se denominaría un aborto habitual. Estos cuadros que ha señalado se acompañan además de dolor con hemorragia, ¿verdad? De distinta magnitud. Evidente. Y se dice que cuando el aborto es incompleto, va a sangrar la paciente hasta que no se complete la expulsión de los tejidos placentarios, seguramente, o lo que quede del embarazo. ¿Estoy equivocado, doctor? No, está en lo cierto, porque el incompleto puede ser por retención de restos de trofoplasto o inclusive del embrión. Una vez que se pierde esa dualidad que existe en el embarazo, ya no pueden subsistir ninguno. O sea, lógicamente nos referimos básicamente al embrión. Pero el hecho es de que la puerta del útero está abierta. Está abierta a una serie de agentes infecciosos que están muy cerca, en la zona genital, en la zona rectal, en el ambiente mismo en el que está esa señora, y que lógicamente puede ocasionar una gran infección que se llama la enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Cómo diagnosticamos, doctora Asturizaga, estas fases evolutivas del aborto? Aparte de la clínica, por supuesto. ¿Y cuál es nuestra conducta habitualmente? Indudablemente la clínica es la base, ¿no es cierto? Porque todo se reduce fundamentalmente a lo que nos dice la señora o lo que nosotros evidenciamos. Esto, lógicamente, les enseñamos con muchísimo detalle a nuestros señores estudiantes de medicina, porque este diagnóstico tiene que hacerse en lugares de atención primaria. No siempre en lugares de alta especialidad, de alta complejidad, sino en lugares muy alejados donde el señor médico recién egresado tiene que ubicar y tiene que tener una idea. Pero lógicamente, aparte de ello, existen numerosos otros medios auxiliares. Entre esos medios auxiliares, que el más importante en los últimos tiempos es lógicamente la ecografía. Sin embargo, tiene que ser bien realizada, que no sea una equivocografía, y esto nos dirá si realmente se trata de un embarazo, si se trata de restos ovulares, o todavía el feto está vivo, o no se han eliminado absolutamente nada, en fin, eso es el diagnóstico ya preciso y certero. Doctor, ¿cuál es la conducta entonces si el feto está vivo por un lado y si solo quedan restos por otro lado? Si el feto está vivo, sin duda, seguramente se trata de una amenaza de aborto, porque no podemos nosotros interrumpir. Y en cuanto sea posible, tenemos que mantener a ese producto. En cambio, si es el feto que se ha expulsado y solamente quedan restos, ahí prácticamente se trata de un aborto incompleto. Lo lógico es que tenemos que evacuar esos restos para que no ocurra eso que hemos mencionado, que es la infección. Entonces, doctor Asturizaga, ¿qué recomendaría usted a las señoras
a los televidentes cuando infortunadamente atraviesan este cuadro que usted ha señalado? ¿Qué deben hacer rápidamente? Lo que siempre vamos a recomendar es que las señoras no esperen demasiado ante una señal de hemorragia. Una hemorragia en el embarazo no es normal, no puede ser normal. O puede ser lo más simple desde una amenaza de aborto, pero que sin embargo puede evolucionar. O puede ser algún otro tipo de patología, de las que vamos a mencionar posteriormente, que también pueden ser mola o embarazo ectópico o el aborto o aborto incompleto. Doctor, me ha llamado mucho la atención este segundo cuadro que usted ha señalado, el de la enfermedad trofoblástica, dijo un poco difícil, o la comúnmente denominada mola, o mola hidatídica o hidatiforme. ¿Qué es aquello, doctor? ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a un conjunto de patologías que provienen de una degeneración del trofoblasto. No es un embarazo, de lo que va a ser placenta. De lo que va a ser la placenta, de lo que iba a convertirse en placenta, y aunque muchas veces sustituye completamente inclusive al embrión. Y por eso es que existen diferentes tipos de molas. Una forma benigna, si puede llamarse, es la más conocida y la más frecuente, la mola hidatidiforme. Parece que está relacionada con algunos aspectos genéticos, parece que está relacionada con algunos hábitos alimenticios, pero lo que se sabe, digamos en profundidad, la teoría mayor es de que tiene un origen de tipo genético. Es el padre y la madre los que contribuyen a que se forme no un embarazo normal, sino un embarazo alterado, degenerado. Entonces, lo que decíamos que la forma benigna es la mola hidatidiforme, y la forma maligna, que viene a ser un cáncer, es un cáncer de los más agresivos, es el coriocarcinoma. Y hay algunas variaciones entre ambas, pero estas son las más representativas. Muy interesante, doctor. Hemos de seguir conversando, amigos, sobre el tema con el profesor Asturizaga, pero ahora permítanme, por favor, ir a un pequeño corte. En instantes vuelve la programación de TVU. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. UNSA Transparente.
La Unidad de Transparencia tiene por objetivo promover que la información académica, financiera, administrativa, orgánica y jurídica de la UNSA sea de conocimiento público. También tiene la facultad de investigar actos de transgresión a las disposiciones legales vigentes o presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a las instancias respectivas para la sanción correspondiente, coadyuvando a eliminar toda forma de impunidad. UNSA Transparente. Nacemos sin odio y temor hacia otras personas. Cuando crecemos, nos enseñan a decir Indio, chola, negro, lesbiana, marica, paica, viejo, chato. inútil. Si te fijas debajo de la piel, Todos somos iguales ante la ley. El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. Continúa con la programación de TVU. Doctora Zurizaga, entonces este cuadro tan particular, tan especial, ¿en qué frecuencia, con qué frecuencia se presenta entre todos los embarazos que hay en la población? ¿Se conoce este dato? Hay datos diferentes, le decía, de acuerdo a los diferentes lugares, pero de más o menos de unos 100 embarazos en nuestro medio, creo que aproximadamente unos 5 se puede encontrar de enfermedad trofoblástica, el conjunto. Claro, o sea, es bastante frecuente también. Doctor, ¿y cómo diagnosticamos esta enfermedad? Porque presumo que la mujer piensa que está embarazada y probablemente presenta un poco de sangrado y alguna alteración que usted nos dirá. ¿Cómo diagnostican los médicos el embarazo molar? Es muy interesante esta pregunta, doctor, porque no siempre puede haber hemorragia. Y cuando la hemorragia se presenta es que posiblemente se está complicando. Y que las hemorragias pueden ser a veces cataclísmicas, quiere decir sumamente masivas. Y la característica, por eso se llama mola hidatidiforme, es que presentan unas burbujitas como unas uvitas pequeñitas y que cuando uno ve esa evolución, pues indudablemente no se va a olvidar nunca más. Pero al mismo tiempo se está eliminando gran cantidad de sangre que puede llevar inclusive a la muerte si no se tiene el auxilio adecuado. Y antes de que se eliminen estas vesículas, doctor, ¿cómo diagnostican? Sí, precisamente ahí es la capacidad del médico que tiene que ser muy acucioso. Tiene otros síntomas como los vómitos que son normales en el embarazo, en cualquier mujer embarazada, acá son sumamente intensos. La señora puede acudir solamente por los vómitos, es lo que se llama la hiperemesis gravídica. La señora puede estar sumamente ansiosa, sumamente irritable. Se habla de una especie de tirotoxicosis. Si es que le toma el médico la presión, habitualmente la presión no tiene que estar alta en esta etapa del embarazo, parecido a una hipertensión del embarazo que se presenta después, precisamente, acá se puede presentar antes. Son datos sumamente importantes que nos pueden obligar. Y lógicamente, la mayor cantidad de las molas son las completas, donde no se encuentra embarazo. Entonces, o feto, quiero decir. Está el embarazo, la parte del trofoblasto degenerada, pero no se encuentran partes fetales. Esto podemos ver con... Esto se puede tocar. El médico tiene que tocar, tiene que examinar. Y que además hay alguna característica, aunque no siempre, que el tamaño, la altura de fondo uterino puede estar mayor a la esperada. Por eso los médicos tienen que tomar estos datos al pie de la letra, preguntando la edad gestacional, midiendo la altura uterina, haciendo la palpación. Todos estos datos nos van a, y lógicamente no va a encontrar frecuencia cardíaca fetal, porque no existe el feto.
entonces el médico, el clínico, se va a dar cuenta de esta situación y tiene la obligación de pedir un examen auxiliar. Otra vez, la ecografía. La ecografía es típica, uno la ve, es una imagen como en panal de abejas. Es típica, no hay dónde perderse. Y para confirmar eso puede pedir la dosificación de gonadotrofinas, que habitualmente en estos pacientes están sumamente altas. Normalmente suben en el embarazo, pero en estos casos suben a 10.000, 50.000, 100.000, que está representando que este embarazo no es. Con eso ya está hecho el diagnóstico, sin esperar a que llegue la hemorragia. Pero lógicamente cuando ya está la hemorragia, con mayor razón hay que diagnosticar este problema. Amigas, el doctor David Asturizaga habló de gonadotrofina coriónica. En realidad son las gonadotrofinas producto de la secreción interna del tejido trofoblástico, es decir, de aquello que pudiera convertirse en términos normales en placenta. En este caso, dice el doctor Asturizaga, las cantidades están muy por encima de lo que normalmente se detecta en un embarazo. Naturalmente el médico es el que ha de guiar, no solamente después del diagnóstico a la paciente, sino definitivamente en lo posterior además. Doctor Asturizaga, cuando los médicos diagnostican la presencia de mola, complicado o no, ¿cuál es el tratamiento imperativo? La conducta acá es embarazo ya no va porque no hay embrión, y la conducta es la evacuación del útero. Hay diferentes técnicas, hay diferentes... Pero esto se debe hacer en un nivel de complejidad alto, de complejidad, ¿no? Por lo menos segundo nivel, porque pueden haber complicaciones, puede haber hemorragia, tenemos que tener sangre y todo ello. Excelente. Doctor, ¿ahí acaba el manejo y tratamiento de la mola al evacuar de la matriz este tejido anormal, o el médico debe proseguir con el manejo del caso? Esta es una enfermedad que nos enseña mucho porque ha sido bastante estudiada y se ha visto que después de una mola puede ocurrir cambios, degeneraciones que pueden conducir a un coriocarcinoma, que es, digamos, la parte maligna. Es de los cánceres más agresivos que matan a las pacientes, pero que sin embargo, detectados oportunamente, también ceden al tratamiento, a los tratamientos quimioterápicos agresivos. Entonces, ¿qué se debe hacer después de evacuar una mola? ¿Qué se debe hacer? Hay recomendaciones que están muy bien señaladas. Esta señora no tiene que perderse de los controles, ya sea en el mismo centro o en otros centros del sistema de salud, por lo menos durante un año. Se debe controlar estas gonadotrofinas que están tan altas, ir viendo si tienen que ir bajando. Si estas gonadotrofinas se mantienen altas, el problema no se ha terminado. Seguramente que o se está convirtiendo en un corio o está pasando algo y ahí hay que intervenir. Hay diferentes protocolos. Pero no es solamente eso, también se puede hacer una ecografía, el examen médico. Habitualmente esta enfermedad se acompaña de unos quistes, no muchas, pero tienen unos quistes enormes que se llaman los quistes tecaloténicos. En los ovarios. En los ovarios. Una vez pasado el problema, estos quistes tienen que desaparecer en el lapso de 1 o 2 meses, porque si persisten, también es necesario tomar buen recaudo. Otra característica es del coriocarcinoma, la enfermedad maligna, es que ataca básicamente y fundamentalmente a los pulmones. O sea que se disemina a todas partes, por eso es de las más agresivas. Y los síntomas a veces no pueden ser muy fácilmente detectados. Entonces, muchos centros hospitalarios recomiendan también al alta de la paciente que se tome una radiografía de control de tórax de base para ver si en el futuro no aparece alguna mancha, que sería un primer signo. Y fundamentalmente también se recomienda que las señoras no se embaracen.
se recomendará algún método de anticoncepción durante por lo menos un año. Si en un año no ha pasado nada, las gonadotrofinas ya están normales, la señora está bien, la placa está bien, está todo normal, la señora ya podría pensar, o sería bueno, si quiere, tener un otro bebé. Doctor, yo creo que su exposición ha sido clarísima. Amigas y amigos, no olviden, si infortunadamente uno sufre de un embarazo molar y es tratado adecuadamente y evacuado el útero, no termina allí el manejo y tratamiento. Lo que se debe hacer es una serie de controles programados por el médico tratante durante un año, como dijo el doctor Asturizaga, controlando varios aspectos, entre ellos, mediante el laboratorio, la presencia de estas gonadotrofinas, que como bien señaló, deben bajar y desaparecer. Porque si esto no acontece, es posible que esté ocurriendo algo que pueda terminar en una gran complicación. Creo que este es el mensaje más importante y les pedimos que tomen en cuenta. Doctor Asturizaga, el tercer cuadro que nos mencionó fue algo que a lo mejor hay que aclarar un poquito más, el embarazo ectópico. ¿Qué quiere decir aquello, doctor, esto de embarazo ectópico? Ectópico se refiere a algo que no está en su lugar. Excelente. Entonces, normalmente el huevo fecundado se tiene que anidar en el útero, habitualmente en el fondo uterino, en uno de los cuernos, en fin. Entonces, cuando ese huevo fecundado no anida en ese lugar normal, se denomina embarazo ectópico. O sea, debe estar dentro de la matriz. Dentro de la matriz. Eso es lo normal. Dentro de la matriz, pero básicamente en el fondo. Porque hay algún embarazo ectópico que puede estar abajo, está en la matriz, correcto, pero está abajo, es el embarazo ectópico cervical, que es de los peores. Entonces, es amigos, de los peores. El embarazo debe ubicarse dentro del cuerpo del útero. Si se ubica fuera del cuerpo, el doctor Asturizaga nos dice que se llama ectópico, que está fuera del lugar. ¿Y dónde pueden entonces estar ubicados estos embarazos anormales, doctor? Lo más frecuente es que se ubique en la trompa, ¿no? Por eso mucha gente dice embarazo ectópico es igual a trompa. La trompa tiene diferentes porcioncitas y ese huevo se dice que está atravesando en su proceso de ir a la fecundación y puede quedarse obstruido o puede ir muy rápido al otro lado. Hay diferentes teorías que tratan de explicar. Se habla de que algunas trompas que hubieran podido estar infectadas con alguna infección anterior. Se ha hablado del dispositivo intrauterino que causa una infección crónica que pudiera disminuir el calibre de la trompita. Y en fin, se hablan de muchas causas que podrían hacer que ese huevito se implante en otro lugar. Pero no solamente en las trompas, también se puede implantar en el ovario, también se puede implantar en la cavidad abdominal y, como decía, que se puede implantar en el útero, pero en una parte que no le corresponde, a nivel del cérvix. Ese embarazo cervical, ectópico cervical, es de los más graves porque habitualmente no se lo detecta y es de los que causan mortalidad altísima, porque el trofoblasto en su accionar destruye todo lo que está alrededor, no sabe dónde está, no le interesa, y ahí cerca están las arterias uterinas. Entonces son hemorragias cataclísmicas. Doctor, por su explicación entonces, el embarazo ectópico más frecuente es el que está en las trompas de falopio, en una de las dos trompas que están prácticamente emergiendo del útero. ¿Por qué es más frecuente el embarazo ectópico en las trompas? ¿Hay algún factor, algunos factores que predisponen a que esto ocurra? Se ha hablado de ese factor de tipo infeccioso. Sí. Se ha hablado también algo de la fertilización asistida.
pero todas son teorías. El hecho es de que la trompa, el paso por las trompas es el más estrecho. Es el más estrecho. Entonces, es lógicamente que ahí pueda quedarse este embarazo ectópico. Es interesante decir que hace algunos años atrás nosotros hemos vivido la época, doctor, antes de la ecografía, donde nosotros teníamos que basarnos solamente en pura clínica. Ahora con la ecografía precoz y particularmente la ecografía vaginal, se puede detectar muy precozmente, porque si está un embarazo ectópico ubicado en la trompa, que es de los más frecuentes, la conducta más habitual ha sido siempre la extirpación, o sea, de esa trompa a fin de que no reviente o cuando ya está complicada, peor todavía. Entonces eso significa disminución de su fertilidad. Doctor, pero si detectamos precozmente, tal vez se podría evitar eso. Muchas gracias. Yo creo que el tema es muy interesante. Hemos de seguir desarrollándolo, pero ahora permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Qué hace la unidad de transparencia? Promueve que la información académica, financiera y administrativa sea de dominio público. Investiga presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a la instancia respectiva para su sanción. UMSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. Nacemos sin odio y temor hacia otras personas. Cuando crecemos, nos enseñan a decir Indio, chola, negro, lesbiana, marica, paica, viejo, chato, inútil. Si te fijas debajo de la piel, Todos somos iguales ante la ley. El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. Continúa con la programación de TVU. Bien, doctora Asturizaga, entonces usted nos ha dicho con precisión las causas por las que un embarazo que se inicia y que tiene que pasar la trompa, generalmente unos 4 días, calculamos nosotros, puede detenerse allí, anidar y empezar a crecer. Obviamente, si no se diagnostica, podrá haber complicaciones, como usted señaló. Quisiera que tuviera la amabilidad de decirnos
Entonces, ¿cómo diagnostica el embarazo ectópico y qué se debe hacer en cada caso en el que se diagnostica? Es decir, ¿qué tratamiento se propone? Hay tratamientos de diversa índole que usted, como experto, nos podrá orientar. Sí, como siempre, la clínica es también importante. Claro. Particularmente acá, la señora puede sentir dolor en uno de los lados. A diferencia del aborto, que es también en esta época y bastante frecuente, el dolor en el aborto es a nivel del centro, del hipogastrio que llamamos. Del abdomen bajo. Del abdomen bajo. En cambio, en el ectópico, como puede estar en una de las trompas, el dolor puede comenzar a referirse a uno de los lados. Entonces, ese puede ser el primer dato, aparte, lógicamente, que tiene que haber retraso, aunque a veces no siempre, porque puede haber señoras que no tienen inclusive retraso, o tienen algún poquito de sangrado, porque es una complicación que se presenta muy precozmente. Entonces, frente a esta situación, lógicamente se pueden plantear otras alternativas, se puede pensar hasta en una apendicitis. Hay que tratar de hacer el diagnóstico oportuno. El examen médico puede ayudar, pero básicamente una ecografía es mandatoria. Esa ecografía nos va a permitir ver si ese embarazo ectópico realmente, ¿basado en qué? Basado en que el útero está vacío, no tiene saco gestacional. ¿Y basado en qué? En la presencia de alguna masa, que a veces se la puede ver inclusive con un embrioncito con latido, ¿no? en una de las trompitas. Y si se ha complicado, esto ya ha causado hemorragia, eso se está eliminando sangre, se puede ver sangre en el fondo de saco de Douglas mediante la ecografía. En el abdomen. En el abdomen, dentro del abdomen. Dentro del abdomen. De tal manera que la señora, en cualquier momento, cuando ya está complicado, puede desmayarse espontáneamente. Por la gran pérdida de sangre, por la gran pérdida ¿verdad? de sangre. Claro. Entonces, eso ya es una decisión obligatoria y mandatoria y urgente de una intervención quirúrgica. Doctor Asturizaga, entonces, ¿qué recomendaría usted a las mujeres en edad fértil que eventualmente pudieran pensar o evidentemente estar iniciando un embarazo? Para este caso y en realidad para todos inclusive, se recomienda ahora hacer una ecografía en el primer trimestre, lo más precozmente posible, inclusive sin que haya ningún síntoma, porque en el embarazo ectópico que no está produciendo todavía dolor, no hay síntomas. Claro. Lo mismo que en algunas otras patologías. Entonces es muy recomendable hacer esa ecografía temprana, transvaginal, mejor todavía, que nos permita identificar si no hay alguna alteración. Gracias, doctor Asturizaga. Realmente este aporte es importantísimo porque cabalmente en una conversación con otro colega en una semana anterior señaló exactamente lo que usted dijo. Se debe hacer una ecografía precoz, no solamente para poder saber las condiciones en las que se inicia el embarazo, sino para poder valorar la ubicación, como usted bien ha señalado, del embarazo normal o anormal y tomar los recaudos correspondientes. Doctor, sus últimas palabras, por favor, al público para que tome en cuenta todas sus recomendaciones, por favor. A todas las señoras, a todo el público televidente, mis palabras en este tema en particular, yo les diría que cualquier hemorragia no la tomen con simplicidad. Cualquier hemorragia es anormal en el embarazo. Cualquier pequeña hemorragia puede ocasionar un gran desastre. No sabemos qué existe detrás de ello. Tampoco puede haber dolor, tampoco puede haber mucha vómitos, tampoco puede existir demasiado,
Y fundamentalmente la hemorragia tiene que ser asistida y diagnosticada oportunamente. Muchas gracias, doctor David Asturizaga. En verdad ha sido magnífica esta conversación y esperemos que muy pronto volvamos a encontrarnos en el set. Muchas gracias por su visita. Gracias. Bien, amigos, ahora vayamos a una perlita de salud. Amigos, fíjense ustedes cómo la tecnología avanza. Investigadores han diseñado un implante intracorneal para tratar la presbicia, enfermedad que afecta fundamentalmente a las personas adultas. Vamos, por favor, a esta perlita. Diseñan un novedoso implante intracorneal para corregir la presbicia. Investigadores de la Universidad de Valencia, el Instituto de Investigación Sanitaria, la FE, Empresas Ophthalmic S.A. y Aiken Tecnología Ocular Preventiva S.L. España han diseñado un nuevo tipo de implante intracorneal para corregir la presbicia o vista cansada. Con un diseño novedoso basado en una lente difractiva con microperforaciones que permiten el flujo de nutrientes en el estroma corneal, este nuevo tipo de prótesis permite un tratamiento personalizado de la presbicia, vista cansada. A diferencia de sus homólogos comerciales, por su gran eficiencia la prótesis se puede implantar en ambos ojos sin crear problemas de visión binocular. El diseño permite además su fácil adaptación a la forma de lente intraocular o lente de contacto. Investigadores del Centro de Tecnologías Físicas de la Universidad Politécnica de Valencia indican que hasta la fecha el tratamiento de la vista cansada se ha abordado desde distintas perspectivas: gafas y lentes de contacto bifocales y progresivas, lentes intraoculares multifocales, entre otras. Entre las alternativas más recientes destaca la utilización de implantes intracorneales. Sin embargo, estas prótesis están limitadas por la disminución de la calidad de la imagen retinina debido al efecto de la difracción de la luz a través de las microperforaciones necesarias para el paso de nutrientes. Para paliar estos efectos no deseados de la difracción de la luz, los investigadores han planteado como solución una redistribución de las microperforaciones de la lente, convirtiendo de este modo la difracción producida por los agujeros en un factor de beneficio. Además, en este caso es posible implantarlo en ambos ojos sin crear problemas de visión binocular, lo cual no es posible con los implantes que se emplean actualmente. En esta investigación, la distribución de dichas microperforaciones está concentrada en anillos que se corresponden con las de una placa zonal, pero además, esta nueva lente presenta un diseño muy versátil, ya que admite una densidad variable de agujeros en cada zona que depende de la intensidad relativa que se pretenda conseguir entre los distintos focos generados por el lente y para corregir aberraciones oculares. Amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que este programa haya sido de su completo agrado. Nos comprometemos a volver renovados en una semana. Muy buenos días.